Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda charla del Seminario de Historia Aplicada. Les agradecemos su conexión. Esta mañana contamos con la participación del doctor Rolando Canizales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, Rolando. Buenos días, Wilson. Buenos días a todos los asistentes a este seminario. También del profesor Wainer Cotto de la Universidad Nacional. Buenos días, Wainer. Buenas, profesores Wilson y también Rolando. Muchas gracias. Hace 8 días, o más bien hace una semana, tuvimos la oportunidad de contar con la presentación de la doctora Jessica Ramírez. Jessica nos mostró básicamente, entre muchas cosas más, dos elementos importantes acerca de su praxis de historia aplicada. Jessica nos presentó sus experiencias alrededor de la investigación cualitativa y también de tipo participativa, especialmente centrada en los barrios urbanos del sur de San José, la capital de Costa Rica. Y también hizo algunas reflexiones en torno a cómo la historia aplicada se puede vincular con la didáctica de la historia. En algún sentido, la praxis que Jessica nos mostró es una praxis explícitamente entendida como historia aplicada. No tenemos que olvidar que Jessica es graduada de la maestría en historia aplicada, por lo tanto, eh, se ha ido construyendo como investigadora bajo esta tradición de la historia aplicada. Hoy tenemos el gusto de contar con una presentación que quizás va a ser distinta a la de Jessica en el sentido de que se desarrolla en un entorno estatal y un entorno institucional diferente al de Costa Rica, un entorno social también diferente al de Costa Rica, y también porque en cierto sentido también se trata de una experiencia que no necesariamente se presenta como una práctica explícita de historia aplicada. Se trata de la presentación del profesor Rolando Canizales, como lo hemos visto en los banners que hemos circulado durante estos días. El profesor Canizales es doctor en historia por la Universidad de Zaragoza, en España, y tiene también una maestría en historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es además licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Allí es profesor en la licenciatura en Historia y también en la maestría en Historia Social y Cultural de dicha universidad. Ha escrito sobre diferentes temáticas, su tesis doctoral es un interesante estudio sobre la política liberal agraria a finales del siglo XIX e inicios del XX. Le daría la palabra a Rolando, recordando que manejamos razonablemente un espacio de 45, 50 minutos para escucharlo con calma y luego abriremos un momento para preguntas y comentarios de parte de las personas que están conectadas. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del chat del Zoom y también de los perfiles de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, de la Maestría en Historia Aplicada y de la Escuela de Historia también de la Universidad Nacional. Rolando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, saludos hasta Tegucigalpa. Tienes la palabra. Gracias, Wilson. Gracias a la Escuela de Historia, la Maestría en Historia Aplicada, por la invitación a venir a conversar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia de investigación en un tema en particular, ¿no? Como bien lo decías, pues yo no estoy formado en la Escuela de Historia Aplicada, ¿verdad?, de Costa Rica, pero hemos ido coincidiendo ahí por los intereses académicos, las metodologías, y, y es bueno ver otras experiencias, ¿no? El entorno hondureño, como lo dijiste, es muy distinto al costarricense y podemos sacar varias lecciones, varios elementos también teóricos, metodológicos, creo, para una historia, ¿verdad?, que responda a muchas de las necesidades de la sociedad. Voy a compartir una presentación. Bien, pues mi charla de hoy, más que centrarme en los datos de la investigación empírica como tal, ¿verdad?, pues va orientada
hablar sobre la experiencia de la investigación en sí y quizás reflexionar ya un poco a nivel teórico sobre lo que puede ser una historia aplicada en un entorno como es el hondureño, donde los contextos políticos, historiográficos, institucionales son muy distintos. De alguna forma también creo que es forzoso hablar de lo que ha sido un poco la historia personal del investigador para poder entender también las motivaciones que hay detrás de las investigaciones de estos temas. Yo creo que ese es un punto de partida fundamental para entender cualquier experiencia de historia aplicada. En ese sentido, yo creo que primero tenemos que ver el contexto político hondureño reciente, cuando se dio pues la motivación para comenzar esta investigación. Honduras, desde el 2009, creo que casi todos los hermanos centroamericanos lo saben, vive momentos difíciles a raíz del golpe de Estado que provocó una crisis de legitimidad política de la cual todavía no hemos salido. Actualmente en Honduras se emplean muchos mecanismos de coacción militar, policial y judicial para poder mantener el poder político y se han dejado de lado otros mecanismos como el diálogo político, y eso ha provocado entonces un aumento de la represión en este periodo, que creo que es importante entenderlo también para comprender por qué se investigan estos temas, ¿no? de la conflictividad social que hay en torno a los recursos naturales y a la apropiación también de los territorios. A la par de esta crisis de legitimidad política, se vino también una consolidación de muchas redes de corrupción y del crimen organizado internacional. El narcotráfico, sobre todo, convirtió a Honduras en el puente principal para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Podemos decir que llegó hasta la misma casa presidencial, ¿verdad? Los agentes del narcotráfico, del crimen organizado internacional. Y evidencia de ello es que justamente en estos días se dio un juicio donde se comprueba ya una relación estrecha del presidente de la República con importantes narcotraficantes de la región. Yo creo que eso también tenemos que entenderlo porque va aparejado a la crisis de legitimidad política, ¿no? Una debilidad institucional que en estos 10 años, ¿verdad? Del 2009 al 2019, se ha profundizado. ¿Por qué pongo 2019? Bueno, porque fue el año en que yo comencé esta investigación sobre la lucha de Berta Cáceres, como para entender toda esa situación política que envuelve al investigador, al historiador, y que pues nos hace como un llamado, ¿no? a buscar en la historia algunas de las razones, causas de todos estos fenómenos. A la par también de esto, del crimen organizado, de la crisis de legitimidad política, se lanzan varios proyectos de explotación de recursos naturales con una serie de decretos legislativos. Se habla de un cambio de la matriz energética con discursos de un capitalismo verde, donde se dice que se tienen que emplear energías renovables y eso significa grandes proyectos hidroeléctricos, los cuales sin embargo no toman en cuenta lo que sería el consenso de la ciudadanía o la participación pública. Son proyectos que se idean en las altas esferas de la política y de las élites económicas y que pues entran de lleno a las comunidades, y eso también provoca mucha conflictividad, como ha sido la respuesta de estas comunidades indígenas y campesinas ante esta serie de proyectos, ¿no? Que a partir del golpe de Estado pues quedaron establecidos en muchas leyes. Yo creo que, y esta es una de las tesis que trato de sostener en el trabajo, que esto ha significado no solo lo que ellos decían, un cambio de la matriz energética, sino también en general un cambio en los modos de explotación de los recursos naturales en Honduras, que ahora busca ser, ¿verdad?, una explotación más intensiva, industrial y mecanizada, ¿no? Porque estas hidroeléctricas se ha denunciado que muchas veces esa producción de energía no va dirigida realmente a las comunidades, como se ha visto en varios proyectos que una vez acabados
no solventan las necesidades energéticas de las comunidades locales, sino de las grandes empresas mineras o de la agroindustria. Entonces, por eso creo que significa también un cambio en los modos de explotación de los recursos naturales. Yo creo que todo eso es lo que nos conduce a la situación donde Honduras es actualmente el país donde se producen más asesinatos de ambientalistas y ecologistas por habitante, ¿va? Supera a países que ya son pues conocidos por su violencia, ¿va? Como Colombia. Y lo otro curioso también es que encontramos en este ranking, ¿va? Sombrío, encontramos tres países centroamericanos: Honduras, Nicaragua y Guatemala. Estos son datos de Global Witness, del informe que sacó en el año 2020. Entonces estamos viendo que esa resistencia comunitaria se está enfrentando a estos grandes proyectos y los niveles de conflictividad social han ido en aumento, sobre todo después del golpe de Estado. Se habla que desde el 2010 hasta más o menos el 2018 han sido asesinados unos 120 ambientalistas en Honduras. Entonces vemos que es un problema bastante serio, que lo vemos, por así decirlo, cada semana se está matando a veces un ambientalista, un ecologista en Honduras, o alguien que tenía quizás una participación en algún movimiento. Muchas veces solo salen a relucir cuando son los dirigentes, pero también hay asesinatos ya de miembros, por decirlo así, de base, que esos no quedan muy bien documentados, y la mayor parte de los asesinatos que quedan documentados son justamente los líderes, los dirigentes, que casi todos o todas cuentan con medidas cautelares, o sea, órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado los proteja, y aún así los asesinan, ¿no? Entonces yo creo que esto es así como el contexto político más amplio, ¿no? Para poder entender por qué decido hacer esta investigación. Luego hay otros elementos quizá ya más particulares de lo que ha sido mi experiencia profesional, académica. Yo recuerdo que cuando asesinaron a Berta Cáceres, en ese momento estaba haciendo mi tesis de doctorado, que era sobre la propiedad de la tierra y los agroecosistemas en la región occidente de Honduras, que esa región es de donde provenía, ¿verdad?, Berta Cáceres. Y todavía recuerdo muy bien el día que recibí la noticia. Me impactó profundamente porque yo conocía a Berta Cáceres desde que era, bueno, un niño, digamos. Había tenido la oportunidad de conocerla en sus luchas en la región occidente cuando ella comenzó. Y mi tesis en ese momento, yo todavía no lo sabía, pero luego del asesinato de Berta, yo me puse a pensar que por qué yo investigaba estos temas de la región occidente, la propiedad de la tierra, y de alguna forma pues caí en la cuenta que había sido porque o sea, la trayectoria de Berta Cáceres de alguna forma me había marcado a nivel personal. Yo la conocí a ella cuando era estudiante de secundaria, y luego cuando entré a la universidad también seguimos de cerca, ¿verdad?, algunas movilizaciones populares que ella encabezaba. Después yo tuve que salir del país por motivos de estudio y perdí un poco el contacto, y cuando estaba en el extranjero fui delineando esta tesis, pero casi de manera inconsciente. O sea, no fue como que yo pensaba, esto lo voy a hacer para entender la trayectoria de Berta Cáceres o del movimiento popular que encabeza Berta Cáceres en el occidente de Honduras. No, fue algo casi por inercia, no sé si fue el subconsciente, y así fui perfilando ese tema de tesis, que cuando asesinan a Berta, pues ya tenía 2 años de estar con ese tema e investigándolo de manera intensiva. Y bueno, cuando me dan la noticia del asesinato, pues tomo ya el proyecto de tesis hasta el nivel de decir, bueno, esto también tiene que salir adelante para entender esta historia tan trágica que estamos viviendo en Honduras, ¿no? Habían otros intereses académicos también, por supuesto, para esa tesis, que la tesis no era en sí de Berta, ¿va?, pero hablaba sobre la región donde nace y crece Berta en un periodo anterior, en el periodo de las reformas liberales.
Y también eso me llevó a estudiar esa región, el hecho que había una escasez de estudios en la historiografía hondureña sobre la propiedad de la tierra, los sistemas agrarios, aquellos que no pertenecían al enclave bananero, porque el enclave bananero de alguna u otra forma ha sido estudiado por sociólogos, por historiadores, pero toda esa historia de los sistemas agrarios que no eran parte del enclave bananero, que justamente es esa región donde venía Berta, no era tocada por los historiadores, era como si no existiera en la historia del país y solo se hablaba del enclave. Y para entender el enclave hay que entender también esos sistemas agrarios, porque muchos de los trabajadores de los enclaves provenían de estas sociedades campesinas de lo que nosotros acá llamamos el interior del país. Entonces había por decirlo así, un vacío enorme en cuanto a estudios de las agriculturas que no fueran parte, ¿verdad?, del complejo del enclave bananero. Y el otro hecho que creo que tiene que ver también aquí es los espacios de diálogo que se van creando entre la academia, estudiantes y movimientos populares. En el año 2018 yo entro a trabajar en la Universidad Nacional. En el 2019, el siguiente año, se produce uno de los grandes ciclos de movilización popular en todo el país y la universidad se va a convertir en uno de los espacios clave para entender esa protesta social, que en ese momento la protesta era por un mejor sistema de salud pública y una mejor educación. Se creó hasta una plataforma donde múltiples sectores se incorporaron, incluidos el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, que es la organización que fundó Berta Cáceres en 1993. Y además que los estudiantes también tenían sus propias luchas que venían desde el año 2016, de las cuales yo no estaba muy enterado, pero a medida que iba intercambiando, ¿verdad?, experiencias con los estudiantes, ellos también me iban dando a conocer sus puntos de vista. Escuchaba muchas críticas a la academia, porque se mantenía como decimos, en su torre de marfil, ausente de varios de estos espacios de protesta, de reflexión también, porque no solo es salir a las calles, sino que estas organizaciones elaboran documentos, elaboran también análisis de coyuntura, y no se veía mucho la academia. Todo esto lo supe más que todo por los estudiantes, que eran quienes me comentaban que estaban disconformes con el papel que tenía la academia, sobre todo en el área de ciencias sociales, que no se veía implicada como ellos esperaban en todas estas luchas, ¿no? Bueno, yo a veces intentaba también comprender un poco por qué a veces no era solo indiferencia, creo, de los académicos, sino que también hay miedo, ¿no? Estamos en un contexto represivo muy fuerte y el miedo creo que también ocasionaba que muchos estudiosos, muchos analistas prefirieran evitar, ¿verdad?, el estudio de estas movilizaciones o de la situación que provocaba esta movilización popular. Pero el 2019 va a ser como un año bastante especial por eso, porque se va creando, ¿verdad?, una plataforma de múltiples sectores. Es el año donde más se producen movilizaciones, desde el 2015, cuando hubo la de los indignados, hasta el 2019 se produce el otro ciclo. Y ahí entonces la universidad también se convierte en un punto, ¿verdad?, de efervescencia social política. Me invitaron a algún par de conversatorios donde tuve la oportunidad de dialogar con activistas sociales, feministas, algunos de los abogados que defienden a los ambientalistas que están judicializados, que son muchos. Entonces todo esto me fue llevando a un terreno en el que decía, bueno, yo como académico, ¿qué puedo hacer también? Tengo esta tesis doctoral, pero siento que se queda como insuficiente ante lo que están pidiendo muchos de los movimientos populares, el conocimiento histórico, porque se nota que hay un interés, ¿no?, por la historia, en todo, hasta en el uso de algunos símbolos que son propios de los discursos, muchas veces de los discursos creados por el propio Estado-Nación, pero que ellos les dan otro contenido, ¿no? Entonces, de esa forma yo fui relacionando mi tesis sobre Occidente con lo que podía ser ya entender la trayectoria, la lucha de Berta Cáceres. Bueno, y la región Occidente, aquí un mapa para que nos ubiquemos espacialmente, comprende esta región, como todas las regiones, creo que son conceptos que son problemáticos, ¿no?
que pueden generar bastantes discusiones, pero así el consenso mayor, por decirlo, nos dice que la región occidente de Honduras está conformada por estos departamentos, ¿no? Copán, Ocotepeque, El Espira, Intibucá, La Paz y Santa Bárbara. Intibucá es el departamento donde nació y creció Berta Cáceres. Varios de estos departamentos colindan con El Salvador. Es un territorio muy montañoso. Hay grandes bosques de conífera, ¿va? Se considera que no son suelos demasiado aptos para la agricultura, porque es más para bosques, pero es una zona muy montañosa también, abundan mucho los terrenos escabrosos, ¿verdad? Pendientes de hasta 45 grados. Bueno, ustedes saben todas las dificultades que eso implica también para los sistemas agrarios. Es una región donde hay muchas reservas naturales también. Hay unas 18 áreas protegidas, reservas naturales, reservas biológicas, parques nacionales. Y la otra característica importante de la región es que hay una gran población indígena o de raíces indígenas, de la etnia lenca, que es la etnia mayoritaria de Honduras. Aquí estamos viendo unas fotos del mercado de La Esperanza, Intibucá. La Esperanza era la ciudad donde nació Berta Cáceres, donde también fue asesinada. Entonces hay una importante población de raíces indígenas, a diferencia de otras regiones del país donde pues esa matriz cultural prehispánica no es tan evidente como en el occidente de Honduras, debido a que los procesos de mestizaje pues han creado, ¿verdad?, otras identidades. Pero en el caso de Intibucá, el departamento de Intibucá, casi todos los departamentos de occidente, hay una clara identificación, ¿no?, con la etnia lenca, que es una etnia de origen, ¿verdad? Todavía no se sabe, pero se cree que es de origen de América del Sur, del tronco macrochibcha, pero culturalmente más influenciada por Mesoamérica. Y es aquí en la ciudad de La Esperanza, ¿verdad?, donde nace, crece Berta Cáceres. Está relativamente cerca de Tegucigalpa, aproximadamente unas 3 horas y media en carro. Entonces podemos decir que es una región también de alguna forma conectada muy bien con el centro del país, ¿verdad? Que esta región también ha sido la más poblada, por lo menos durante el periodo colonial, también fue sede de varios centros políticos administrativos del colonialismo español. Entonces es como la parte más poblada desde los tiempos podemos decir incluso de los tiempos prehispánicos. Y el resto del país pues se ha ido poblando con procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola. Este es el río Hualcarque, que fue donde comenzó la última lucha de Berta Cáceres contra un proyecto hidroeléctrico que estaba financiado por varios organismos internacionales, pero también habían empresas y capital hondureño. Es un río que es un afluente de otro río, ¿verdad?, que a su vez es afluente del gran río Ulúa, que es el río más caudaloso de Honduras. Bueno, en sí, para comentarles un poco del desarrollo de la investigación, como historiador, pues no podemos, creo yo, dejar a un lado lo que es esta metodología o esta estrategia de investigación basada en fuentes documentales tradicionales, ¿no?, que son los archivos, las bibliotecas. En este caso, pues fueron principalmente 3 tipos de fondos documentales: el Archivo Nacional de Honduras, que es el principal archivo del país, que está ubicado en Tegucigalpa. También me sirvió mucho la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la colección hondureña, la hemeroteca también. Entonces, estas son como las fuentes así un poco más tradicionales, que son en verdad la Gaceta, bueno, las memorias de fomento, agricultura, que estas las consulté mucho con mi tesis para entender cómo van cambiando esas políticas sobre los territorios por parte del Estado hondureño, que para mí tiene mucho que ver
con la situación de conflictividad que estamos viviendo en estos días. No solo los otros elementos que les mencioné como el golpe de Estado, sino también esa, esa ideología que existe sobre la propiedad de la tierra de tipo liberal, pero un liberalismo orientado más a favorecer a la gran propiedad, ¿no? Y a la concentración de la tierra. También los títulos de tierra, que fueron muy importantes para conocer algunas incluso de las luchas sociales que anteceden a la de Berta Cáceres, ¿no? En ese periodo de reformas liberales. En Honduras siempre se ha dicho, ¿no?, que por falta de investigaciones empíricas en los archivos, se ha dicho que en Honduras el liberalismo pues fue un poco más moderado, que no hubo tanta privatización como de la tierra como en El Salvador y Guatemala, que la legislación no fue tan agresiva. Esto es cierto, creo yo, es muy relativo, porque yo sí encontré que había una legislación muy agresiva para privatizar la tierra, encontré mecanismos de privatización basados en el ejido, que el ejido cambió totalmente su forma de ser, su contenido, que había sido un mecanismo para conservar la propiedad comunal, dejó de serlo mediante varios cambios legislativos que lo incorporaron a un mercado de tierra. También hice algunas visitas a archivos municipales. He de confesar que en los archivos municipales no pude hacer la investigación documental con la misma exhaustividad con la que la hice en el Archivo Nacional. Esto ya por asuntos logísticos, ¿no? En los archivos municipales en Honduras pues se han perdido bastantes documentos, pero encontré algunos archivos en especial que sí tienen, como este de San José, el de La Paz, y el mismo que está en La Esperanza también, en Tibucá. Tienen bastante documentación. Para hacer estas investigaciones hay que trasladarse realmente a estas ciudades, ¿no? Y esta investigación pues no contaba con fondos de ningún tipo, era de mi propio bolsillo, que a veces podía hacer algún viaje o alguna visita muy rápida. Entonces ahí hay mucha documentación que necesita, creo yo, ser consultada por los historiadores. Luego pues me fui a las fuentes periodísticas para entender el surgimiento del movimiento de Berta Cáceres en los años 90. En 1993 se funda el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que va a ser como la organización que va a entrar de lleno en esa década de los 90, aunque ya venían otras organizaciones también de los años 70, sobre todo con pueblos afrodescendientes de la costa atlántica de Honduras. Pero en este caso estamos hablando de que irrumpen desde una región que se consideraba en la cual no pasaba nada, ¿no? Que era una sociedad rural, se veía hasta como, o la hacían ver como estática, que eran campesinos que siempre habían sido conservadores, que apoyaban a los políticos de la derecha, que tenían, ¿verdad?, votaban siempre por la derecha. Y por eso sorprende cuando de repente en Tegucigalpa, en 1994, se da una movilización de campesinos de esas regiones. Entonces algo estaba pasando ahí, ¿no? Porque una región calificada como tradicional, conservadora, de repente en los 90, que es después del contexto de la Guerra Fría, comienzan a movilizarse y comienzan a hacer una serie de reivindicaciones, a presentar una serie de reivindicaciones ante el Estado hondureño, algunas de ellas de tipo ya de autonomía territorial, ¿no? La historia oral también hice algún par de entrevistas. Por desgracia, esta fase, estaba todavía en el 2020, comenzando cuando se vino lo de la epidemia, y se me dificultó después profundizar más en esta metodología, ¿no? Porque, ustedes saben, no se podía circular, ¿no? Todo el país cerrado. Me imagino que en Costa Rica fue muy, muy similar los primeros meses de la pandemia. Solo pude hacer un par de entrevistas, algunos activistas, sobre todo de la izquierda tradicional. Cuando digo izquierda tradicional me refiero a la del Partido Comunista, que en los años 70, según ellos, ya habían tenido un contacto con esas poblaciones campesinas del occidente de Honduras.
y que la trayectoria de Berta Cáceres tampoco, ¿verdad?, era casualidad, sino que obedecía a un contexto político local en algunas comunidades que ya habían comenzado un acercamiento con algunas posturas políticas de la izquierda tradicional. Ese es un elemento que no ha sido todavía muy investigado por los historiadores y los sociólogos, porque se suele partir del esquema que después de los 90 vienen los nuevos movimientos sociales, los pueblos indígenas, los movimientos feministas, como que si la historia anterior pues no importara mucho, ¿verdad?, sino que fue una irrupción de repente, como espontánea, pero no es así. Lo que yo encontré es que ya se estaban, al interior de la misma izquierda tradicional, ya se estaban discutiendo estos temas de los pueblos indígenas, del feminismo o la opresión de género. Eso me pareció muy interesante y lo encontré en esto de la historia oral, ¿verdad? Ante el encierro, para poder concluir la investigación, ya la tenía algo avanzada en la parte documental, tradicional con los archivos, y sin poder moverme mucho a las comunidades, tuve que hacer uso del internet, de las redes sociales virtuales, páginas web. Hay bastante material. Yo creo que esto obedece a la misma estrategia de estas organizaciones, porque manejan muy bien los medios de comunicación virtuales. Eso es una diferencia, creo yo, con los procesos de resistencia comunitaria que se dieron en otros periodos en la región, por ejemplo, en el periodo de reformas liberales o el periodo del siglo XX, que es el manejo de los medios de comunicación. Ahora, por supuesto, el Internet también permite esto, ¿no? Pero no solo eso, porque el COPIN desde hace años, desde los 90 creo, tiene varias radios comunitarias, que la radio se convierte entonces también en un medio de comunicación bastante eficaz. Y bueno, desde comienzos del 2000 ellos también están usando mucho lo que son las redes sociales y el Internet. Entonces, para los investigadores, esto de alguna forma nos facilita algo del trabajo también, para los investigadores de esta historia, ¿no? Y ahí encontré muchas cosas interesantes, videos de la misma Berta Cáceres, ¿va? Entrevistas, artículos, comunicados, son prácticamente archivos, ¿no? Fíjense que en la página del COPIN, por ejemplo, ellos tienen comunicados desde el año, por ejemplo, creo que del año 2003, 2004, o sea, de hace ya algunos años. Y en las redes sociales como el Facebook también se mantienen muy activos, publicando constantemente noticias y documentos de la organización. Entonces creo que es una organización que maneja bastante bien esta parte de la comunicación virtual, y eso me ayudó a encontrar, como les digo, hasta documentos de hace algunos años, ¿no? La retroalimentación de la investigación no se pudo dar también como lo esperaba en el 2020, porque no podía pues reunirme con las comunidades o viajar a las comunidades. Hasta hace poco en Honduras se han relajado las normas, ¿verdad?, de circulación, y durante casi todo el 2020 se mantuvo muy estricto, ¿no? Así que algunos de los pequeños avances que iba teniendo los daba a conocer siempre un poco en los círculos académicos, digamos en el segundo Congreso de Historia de Honduras, en la Mesa de Historia Local, Ambiental y Territorialidad, discutimos un poco estos primeros avances. También me puse en contacto por internet, mediante el correo electrónico, con algunos activistas del movimiento popular hondureño, donde les mostraba los documentos que estaba trabajando, para que me dieran opiniones. Algunos me contestaban. Y bueno, varios de los comentarios fueron muy valiosos para poder entender temas que yo realmente no había tocado mucho en mi tesis. Por ejemplo, lo que era la dimensión de género en la lucha de Berta Cáceres, que eso aquí le agradezco pues también a las estudiantes de la carrera de historia, que ellas tienen un colectivo de historiadoras feministas, y Nosca Alonso, que me dio algunas recomendaciones, algunas sugerencias, porque estaba entrando realmente en un terreno que no conocía mucho, ¿va?, pero que constantemente Berta Cáceres lo mencionaba, lo que era la discriminación de género o la opresión de género conjunta, ¿va?, con lo que podía ser el sistema de explotación del medio ambiente, ¿no? En septiembre del año pasado también tuve la oportunidad de reunirme con organizaciones de la costa norte, que ya es una región que no es de
del occidente, pero que se caracteriza por una militancia política bastante intensa y que han estado también acompañando en muchas ocasiones las movilizaciones de los pueblos indígenas en el occidente y también de los pueblos afrodescendientes. Es así que con organizaciones de estudiantes, docentes de educación media y algunos ambientalistas, pues presentaba algunos de estos avances de lo que eran las políticas estatales relacionadas con los territorios. Y bueno, los comentarios, las reflexiones a las que me llevaban muchas de las preguntas fueron también de bastante ayuda. Por supuesto, casi todo esto fue por la virtualidad. Yo sé que lo ideal sería ir a las comunidades, pero por la situación de la pandemia se me complicó bastante. Espero en el futuro ampliar un poco esta investigación y poder hacer esta retroalimentación realmente con los protagonistas de la región, de las localidades, comunidades que han estado en permanente disputa contra los capitales extranjeros y nacionales, ¿va? Por esto de la explotación de los recursos naturales. Bueno, principales hallazgos de la investigación, así muy resumidos. Puedo decir que la parte documental me dio otra visión de lo que fueron las reformas liberales. En Honduras, como les decía, se dice que las reformas liberales no atacaron tanto los sistemas de propiedad comunales, porque incluso mantuvieron los ejidos, pero la verdad es que las reformas cambiaron totalmente lo que era el contenido de los ejidos, porque se convirtieron en mecanismos para la privatización de la tierra. Los ejidos, después de estas reformas de 1876-1898, podían ser vendidos por las municipalidades y generalmente eran adquiridos por los grandes terratenientes. Entonces, eso agravó el problema de la concentración de la tierra que ya se venía dando en todo el siglo XIX. Me llamó la atención, digamos, alguna estadística que encontré muy fragmentada, muy parcial, pero que indicaba un proceso de privatización de la tierra más intenso de lo que nos dice la historiografía, en este periodo que va desde 1876 hasta 1950. En Honduras, en los años 60, estallaron varios conflictos agrarios. Eso era lo raro, porque se venía diciendo que en la reforma liberal desde el 76 hasta 1950 no afectaban la propiedad de la tierra campesina, pero realmente en los 60 estalló un conflicto agrario. Entonces fue de repente también, no. Ya venía todo un proceso de ataque, ¿verdad?, a los sistemas de propiedad que no eran, o que no sé, según los liberales, no se compaginaban bien con sus ideales de progreso, ¿va? Entonces todo eso lo encontré también en mi tesis, ¿va? Que eso me ayudó bastante. Encontré también algunas formas de resistencia comunitaria de ese periodo anterior, ¿verdad?, al nacimiento de Berta Cáceres. Había de todo, ¿verdad? Había de oposiciones a los impuestos rurales de caminos, rechazo a los cultivos de exportación que se les querían imponer a las sociedades campesinas, sobre todo en los periodos de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, con el Henneken. Recursos legales también para tratar de revertir que el ejido se dejara de ser ese tipo de propiedad que podía ser vendido. E incluso en algunas comunidades sí el ejido mantuvo ese contenido de sistema de gestión comunal de la tierra, aunque fueron muy pocas, ¿va? Una oposición a las mediciones exactas, ¿verdad?, de las tierras de usos comunes e incluso el bandolerismo. Lo que encontré también fue que esta resistencia comunitaria que antecede a Berta Cáceres tenía algunas debilidades. Era muy localista en el sentido que no se articulaba con identidades políticas o étnicas mucho más amplias. No es como cuando el periodo de Berta, donde ya encontramos una articulación con una identidad étnica como la lenca, que abarca todos aquellos departamentos que puse en el mapa. En este caso no se encuentra eso. Hay varias razones para explicarlo, porque realmente la identidad étnica lenca va surgiendo a lo largo del siglo XX y tiene que ver con los mismos discursos indigenistas del Estado hondureño, ¿eh? Donde se promovía la visión del mestizo indohispano. Las élites hondureñas, para intentar armonizar un poco la situación, crearon el discurso de que todos éramos descendientes de blancos e indígenas, ¿no?
lo negro quedó, lo africano quedó por aparte, y eso hizo que se revalorizara en cierta forma la identidad indígena, aunque las élites promovían que era una identidad indígena o un pueblo indígena ya muerto, como el maya. Así lo veían ellos, como las ruinas de Copán, que ya no existe el pueblo, aunque el pueblo está ahí todavía. Ahí están todavía los indígenas. Pero de alguna forma, y en un proceso que todavía no se entiende bien, habría que hacer más investigaciones, las comunidades rurales campesinas del occidente de Honduras se apropiaron de este discurso que venía del Estado y le fueron dando otro contenido. Y es así que en los 90 ellos llegan a Tegucigalpa y dicen, sí estamos vivos, ¿va? No somos parte de ruinas arqueológicas. Y comienzan a vincular la identidad con la gestión del territorio. Que eso no lo decía el discurso oficialista, ¿va? Porque se veía a los pueblos indígenas casi como artefactos culturales de museo, ¿va? Que ya se habían extinto por el mestizaje. Y eso fue otro de los hallazgos también que encontré entonces, ¿va? Que con la lucha de Berta Cáceres encontramos que también el territorio se convierte en un elemento articulador significativo de las luchas sociales. Se asocia a sentidos identitarios más amplios, como este de la etnia lenca, que ya abarca pues, un territorio bastante amplio de Honduras, y se reelaboran estos discursos oficiales de la nación. ¿Cómo se reelaboraron? Son todavía procesos que los historiadores no hemos documentado bien. Y lo otro que encontré también muy importante es que las conexiones, ¿verdad?, entre lo que fue la trayectoria de Berta Cáceres en los 90 con los contextos de la Guerra Fría también, de las luchas sociales. Había una fuerte conexión ahí, más que una separación como la que nos dicen a veces los estudios sociológicos, de que los nuevos movimientos sociales en los 90 pues salen así casi como de la nada, ¿no? Porque ya desaparecen los partidos comunistas, la lucha armada se convierte en un recurso que ya no es efectivo, entonces aparecen estas otras organizaciones, aparentemente así como para sustituir a estas otras del contexto de la Guerra Fría, pero no es así. Yo encontré bastantes conexiones y la propia vida de Berta Cáceres lo demuestra, ¿no? Que ella políticamente se formó en las organizaciones de guerrilleras del Salvador. Ahí pasó su juventud y cuando regresa a Honduras, después de que acaba la guerra civil en El Salvador, es que ella comienza a organizar el COPIN. Y el COPIN comienza como un grupo en la ciudad, ¿no? La Esperanza, pero luego se dan cuenta que en las movilizaciones que ellos convocaban llegaban más gente de las comunidades rurales. Porque había un problema ahí de la tierra, ese que les señalaba que venía desde las reformas liberales, pero que los historiadores usualmente dicen que no sucedió en Honduras, que eso fue en El Salvador o en Guatemala. Entonces yo encuentro más conexiones que rupturas en muchas de estas prácticas y discursos de movilización social. El mismo uso de los medios de comunicación, las redes internacionales, transnacionales, que esas son prácticas y tradiciones de la izquierda centroamericana de los años 80, sobre todo la del FMLN en El Salvador. Entonces este fue también otro de los hallazgos. Ya para concluir, algunos elementos que pues he reflexionado que debemos considerar en una teoría de metodología de la historia aplicada. Bueno, lo que les había dicho al inicio, la historia intrapersonal o personal del investigador es de mucha importancia para delimitar ese objeto de estudio que, como nosotros sabemos, ahora ya no se considera que hay un objeto de estudio que está ahí dado y que llega el investigador y lo comienza a analizar, no va, sino que se va construyendo a partir de las propias experiencias académicas y personales también del investigador. Eso lo tengo bastante claro a partir de esta experiencia con este tema. Lo otro es que debemos valorar bastante el pensamiento intelectual que no es disciplinario. Es decir, a mi parecer hay un pensamiento intelectual en las clases populares sin también idealizarla, ¿verdad? Porque ese es otro error que se comete. Pero sí considero que hay sectores de las clases populares que elaboran un pensamiento intelectual, y esto yo lo observé en la reelaboración de estos discursos oficiales de la nación con los pueblos indígenas. Me parece que esto, pues, tuvo que ser parte, ¿verdad?, de un proceso de pensamiento intelectual de las clases populares. Me imagino que en contacto también con intelectuales de otras organizaciones como de la izquierda tradicional,
Entonces vemos que tenemos que revalorizar este pensamiento, las acciones de estos actores locales que no pertenecen al medio universitario o académico, ¿no? Y la objetividad, que es como el punto tan polémico, ¿no? En todo trabajo de ciencias sociales, de historia. Yo creo que esa objetividad también debe construirse en ese diálogo permanente, ¿no? Con esas otras formas de saberes o de conocimientos o de pensamientos. Esa intersubjetividad quizás la practicamos más entre los miembros de la comunidad académica, porque tenemos hasta un lenguaje más o menos común, técnico, pero todavía no sabemos ensayar bien lenguajes para poder dialogar con otras formas de pensamiento o saberes. El carácter procesual, ¿verdad?, de estos fenómenos sociales que obliga a repensar el pasado y el presente, así como el papel de la historia, ¿va? Eso que les decía antes de que yo encuentro líneas de continuidad. También hay líneas de ruptura, hay rupturas también, pero hay también líneas de continuidad en todo esto, y eso yo lo encontré en la lucha social de Berta Cáceres, con contextos históricos que se consideran, ¿verdad?, parte de un pasado como el de la Guerra Fría, ¿va? Que realmente no es un pasado tan pasado como creemos. Muchos de los problemas que estamos experimentando, los cuerpos represores del Estado, se organizan de acuerdo a principios de la Guerra Fría, principios políticos e ideológicos de la Guerra Fría. Parece mentira, ¿va? Pero todavía, si ustedes escuchan hablar a muchos de los militares hondureños o policías, tienen el mismo discurso que se usaba en el contexto de la Guerra Fría. Entonces tenemos que ver más ese carácter procesual, y también en el caso de las comunidades y los actores locales, ¿verdad? Que ellos ven el pasado no como muchas veces creemos que es, ¿verdad?, como algo que ya está atrás y que hay que olvidar y que tenemos que dejar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rolando, por tu presentación. Vamos a abrir un periodo de preguntas y de comentarios. Les invitamos a hacer las preguntas y los comentarios a través del chat del Zoom o bien a través de los perfiles de Facebook, de los cuales se está retransmitiendo la charla. Weiner, ¿tienes alguna pregunta ya para el profesor Canizales? Sí, agradecerle al profesor de esta charla que está bastante interesante. Y aquí tenemos una primera pregunta que dice que cuáles son los riesgos que ya conllevan que ya la historia estudie la conflictividad ambiental en el presente. Esto también se podría politizar. Esa sería una primera pregunta que tenemos para el profesor Lando Canizales. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva que la historia estudie la conflictividad ambiental en el presente? ¿Podría politizarse, perdón? Bueno, creo que lo primero que debemos pensar es que no hay nada político, ¿va? La misma ciencia no puede decir, ¿va?, que está aislada de los entornos políticos y sociales. Yo creo que la importancia de la ciencia, de la historia, es que nos ayude a identificar patrones en las acciones, prácticas, en los discursos. Y esos patrones pues, pueden ser tanto de los actores locales como de la otra parte, ¿no? Los actores institucionales, estatales. Y eso enriquece mucho las visiones. Yo creo que la politización vista como el hecho de que estamos en un entorno siempre político no debe ser algo malo, no le debemos de temer. El problema es cuando ya nos volvemos fanáticos o fundamentalistas, ¿verdad? O rígidos o sectarios políticos, que ese creo que sí sería un problema. De acuerdo, profesor. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta también que dice que si se ha establecido alguna relación entre la academia y los movimientos ambientalistas en Honduras, y si qué tipo de relación se ha establecido entre estos dos actores, entre la academia y los movimientos ambientalistas. Sí, yo no creo que haya una relación demasiado orgánica. La relación que hay entre la academia y muchos movimientos ambientalistas, ecologistas de Honduras, es más así en el ámbito personal de algunos académicos que se sienten comprometidos, pero creo que a nivel institucional es muy poco. Con esto no quiero decir que está totalmente vinculada a la academia, ¿verdad? Porque sí hay algunas investigaciones
sobre todo en lo que tiene que ver con los territorios, ¿va? Y también en la política, ¿va? Pero no encuentro todavía como una relación bastante fluida y muy estable, ¿no? Porque obedece muchas veces a las circunstancias personales también de los profesores universitarios o de los académicos. Profesor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta interesante que esta nos dice que si ya existen riesgos en que se mezcle como los intereses personales del investigador con lo que se quiere hacer en historia, ¿verdad? Con sí, lo que es el problema de investigación, etcétera. ¿Existen riesgos en cuanto a eso? Que se mezcle la historia que llaman algunos con sí, el problema que ya queremos investigar. No entendí mucho la pregunta. ¿Riesgos? Riesgos de que se mezcle el interés personal, digámoslo así, con el tema que ya estamos investigando o con el problema que estamos investigando. ¿Existe algún riesgo de que se mezcle esa parte más personal, esos intereses, esa intrahistoria, con lo que se quiere hacer, con lo que se quiere investigar? Sí, yo creo que, bueno, parecido a lo que dije antes, eh, mucha de la investigación, o casi toda la buena investigación científica, parte de intereses personales realmente. Un tema de tesis, una investigación a largo plazo, requiere mucho interés ya personal y pasión personal por el tema. Yo no lo veo como un riesgo mientras se respeten, ¿verdad?, algunas de las normas o acuerdos que existen en la comunidad académica, como la verificación de los datos. Me parece que sigue siendo muy importante de dónde se obtienen los datos, ¿no? Cualquier persona, pues, o miembro de la comunidad tiene que saber dónde obtuve yo mis datos. Él puede estar en desacuerdo con la forma que yo los interpreté, pero él puede darles otra interpretación sabiendo dónde están sus documentos o esos datos. Yo creo que entonces el interés personal no tiene por qué menoscabar, ¿no?, la calidad de una investigación. A mi parecer es un componente fundamental de todo proyecto de investigación, porque sostener una investigación científica requiere, como ustedes lo saben, bastante disciplina y rigurosidad. Entonces tiene que haber una motivación, ya un poco de talante un poco más personal. Muchísimas gracias, profesor. Aquí tenemos también a Jonar Brenes, que nos pregunta que luego de que ya Berta es asesinada, ¿verdad? ¿Ya cuál ha sido el comportamiento de sus movimientos en Honduras? ¿Si ha habido algún cambio tal? Bueno, ha habido un cambio en cuanto a que el discurso de, de conservación, de protección, de defensa, de modos de explotación alternativos de los recursos naturales ahora está en la palestra pública, que antes no se veía mucho. Y ahora encontramos que Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo muy fuerte de varias luchas sociales, no solo en la región de donde era ella, Occidente, sino de todo el país. Eso en cuanto a la parte, por decirlo, de la sociedad civil, de los movimientos populares. Sin embargo, a nivel institucional, los cambios han sido pocos. Todavía hay un juicio que no está, pues, buscando castigar a los autores intelectuales, a los verdaderos autores intelectuales. Y la justicia hondureña sigue gozando de poca credibilidad. Los aparatos de seguridad del Estado también siguen reprimiendo, se siguen dando asesinatos de ambientalistas. Precisamente el domingo, el 21 de marzo, fue asesinado otro ambientalista o un dirigente en la región occidente de Honduras, que se oponía a otro proyecto hidroeléctrico. Entonces, en esa parte no noto demasiados cambios, ¿no?, en la estructura política estatal o la estructura política que está administrando el Estado, ¿no?
Ok, muchísimas gracias, profesora. Que otra pregunta interesante también que ya nos llega es si en ese contexto, ¿verdad? Que usted mencionaba de miedo y que hay censura, ¿ya usted tuvo alguna dificultad para ya poder acceder a las fuentes, a los archivos, ese tipo de cuestiones que es fuente en nuestro trabajo como historiadores e historiadoras? ¿Tuvo usted algún problema en cuanto a eso? Sí, hay varios problemas en el contexto político hondureño actual para investigar este tipo de temas. Eh, pero más que la fuente documental, así, la más usual que usamos los historiadores, el problema es recoger testimonios y conversar con las personas, porque hay un ambiente un poco tenso. eh, Crear una relación de confianza con miembros de los movimientos populares es difícil porque eh, muchas veces hay miedos, pues se cree que los están persiguiendo, bueno, los están persiguiendo realmente a muchos, ¿verdad? Y que llegue un investigador y que les comience a hacer preguntas, hay bastante recelo al inicio. Yo lo que hice fue de manera indirecta, ¿verdad? Conocía a alguien o un par de personas que habían estado militando en movimientos populares, pero que también tenían contacto con el mundo académico. Entonces sirven como especie de conectores, ¿verdad? Y así fue que pude acceder, digamos, a algún tipo de fuente oral, eh, porque si iba yo solo, no creo que hubiese tenido oportunidad para poder conversar de manera abierta, ¿va? Yo creo que estas personas, ¿va? Que juegan ese papel como de conectores, son importantes en este tipo de investigaciones. En cuanto a lo otro, bueno, el sistema de represión estatal es muy fuerte. Yo creo que yo entré a la universidad también en una coyuntura donde la represión ya no era tanto como había sido en la anterior rectoría. Eh, entonces yo no pude vivir lo que fue ese momento represivo mayor en la universidad. Y creo que por eso también, pues, de alguna forma no enfrenté tantos obstáculos ya, digamos, en mi medio académico. Porque en este momento la Universidad Nacional, pues, no está viviendo los mismos niveles de represión interna que se vivían hace unos 5 o 6 años, digamos. Ok, ok, profesor, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ya cuál es la importancia que tiene decir, el conocimiento histórico en una situación como esta, ¿verdad? En donde se tiene que trabajar en el largo plazo, ¿cierto? Y digamos que cuáles son los riesgos o si este conocimiento que se está generando es una amenaza, no sé, para el Estado, para algún grupo en particular. Sí, bueno, el Estado hondureño en los últimos años ha aumentado la represión, pero es notable que ha sido más hacia el área rural de las comunidades, por toda esta serie de proyectos. En la ciudad, pues también existe un ambiente represivo, pero es un poco distinto. Yo creo que por ahora hay algún tipo de condición en la universidad, en algunas instituciones académicas para tratar estos temas. No sé qué pueda suceder en el futuro, porque eso también es un poco impredecible. Eh, pero siempre hay algunos niveles de riesgo, ¿va? Yo en lo personal no he sentido ninguno, se lo digo, porque quizás también eh, no me integré totalmente a lo que fueron, ¿verdad?, las comunidades que ellos permanentemente viven en ese estado de represión, ¿no? Entonces yo era más como quizás algún visitante, eh, pero supongo que a medida se dé un proceso mayor de integración del investigador con los actores, las comunidades locales, va a comenzar a sentir también eh, ese mismo ambiente de represión, ¿no? Que estas personas viven todos los días, ¿no? Porque ahorita en Honduras hay un montón de personas que, por ejemplo, tienen procesos judiciales en tribunales hondureños. Eh, los asesinatos también, las amenazas que son constantes.
en las Cortes Interamericanas, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los organismos de derechos humanos, hay casi todos los días pedidos, ¿verdad?, de abogados para medidas cautelares para varios defensores del medio ambiente. Entonces, todo eso, yo creo que si uno se va metiendo más y más en ese ambiente, en ese mundo, va a comenzar a sentir lo que están viviendo estas comunidades. Gracias, profesor. Y aquí tenemos otra pregunta interesante también que nos preguntan que si usted podría ya tal vez ampliar un poquito más en esa afectación que ya existe entre el cambio territorial y también el conflicto ambiental en Honduras, especialmente en la región occidente que usted mencionaba en su exposición. Sí, básicamente el Estado hondureño durante casi todo el siglo XX tuvo una política que iba orientada a favorecer a la gran propiedad agroindustrial. Eso lo encontramos desde la reforma liberal, ¿verdad? Que ellos hablaban de los empresarios agrícolas que debían de modernizar el país. Ahora, ¿siempre ha sido el mismo proyecto de las élites? No, hubo momentos en que sectores de las élites intentaron crear un proyecto alternativo, ¿no? Donde conviviera la gran propiedad agroindustrial con también lo que podemos llamar, ¿verdad?, las economías campesinas. De eso hay bastante evidencia, que quizás no lo mencioné, pero en los años 20 se produjo entre varias clases intelectuales, miembros de las élites, la elaboración de un discurso también orientado a que los sistemas agrarios campesinos se desarrollaran pues con sus propias lógicas, y hubo hasta proyectos, ¿verdad?, para entregar tierras, los llamados lotes de familias, a las comunidades campesinas. Luego después vino también la reforma agraria ya en los años 70, que de alguna forma contuvo durante un breve periodo toda esta política, ¿va?, de favorecer a la gran propiedad, pero en términos generales han sido proyectos bastante débiles e inconsistentes por parte de las élites, ¿no? Y lo que tenemos es que se ha ido profundizando más bien esa orientación a favorecer al gran capital. Y esto va a provocar una conflictividad social increíble, porque muchos de estos proyectos no se dan con procesos de consulta, de consenso con la ciudadanía, y eso genera muchos problemas, ¿no?, ya a nivel de conflictos. Hay comunidades que sí aceptan, ¿verdad?, los proyectos, eso no hay que negarlo, que lo ven como un símbolo del desarrollo, del progreso. Berta Cáceres pues se enfrentó también a oposición de algunas comunidades, sobre todo en la parte del departamento de Santa Bárbara, que decían pues que para ellos querían la represa, porque la represa, los promotores de la represa les habían prometido construir escuelas y que iban a pagar la energía eléctrica muy barata y un montón de cosas. Y hay personas pues o comunidades que sí consideran que esto es un factor de desarrollo, ¿va? Pero así va, en términos generales, yo creo que tenemos que ir viendo que ha sido una política bastante agresiva la que ha mantenido el Estado hondureño contra las comunidades, contra los sentidos identitarios de apropiación del territorio también, y que no ha dialogado, no ha respetado lo que son, ¿verdad?, esas ideas que hay en torno a lo que es el territorio, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Orlando. Aquí tenemos al profesor, sí, también al profesor John Soluri, que nos hace una pregunta en el chat y que le pregunta que si le puede actualizar la situación en cuanto a en cuanto a los proyectos hidroeléctricos y los movimientos en contra. Sí, bueno, creo que fue este año, no recuerdo si fue este año a inicios o a finales del año pasado, hubo 14 proyectos hidroeléctricos más aprobados. Pese a que ya se está viviendo una situación de creciente conflictividad, el Estado hondureño aprobó más proyectos, que no es que sean malos en sí estos proyectos, el problema es hay que ver cómo los van a organizar, ¿verdad? Si se van a dar los procesos de consulta con las comunidades, pero
generalmente eso no sucede, ¿no? Por la misma actitud que tienen las élites hondureñas, que suelen ser bastante prepotentes, ¿no? Y muy poco dadas al diálogo cuando son este tipo de proyectos. Y, y bueno, imagínense que el domingo, como les decía, asesinaron a un líder ambientalista que se estaba oponiendo al proyecto del Tornillito, que es en la zona de Santa Bárbara. Ese es otro proyecto. Entonces los proyectos, en lugar de disminuir, están aumentando, más bien. Habría que ver en qué proporción también, ¿verdad? Que eso ya tendríamos que estudiarlo un poco más. Y obviamente también las resistencias comunitarias van creciendo también. Y no solo contra los proyectos hidroeléctricos, contra la minería. En Colón, en el departamento de Colón, en la zona norte, ahorita hay un conflicto muy serio con una minera, ¿no? Que hay judicializado varios miembros de las comunidades porque destruyeron maquinaria. Esa es la acusación de la Fiscalía hondureña, que destruyeron maquinaria de la minera. Entonces, estamos viendo los tolupanes en la zona también, un poco al norte. Este año y el año pasado han sufrido bastante represión. Ellos llevan incontables líderes indígenas que han asesinado, creo que ahorita ya van como, bueno, desde el 2000 llevan como unos 100 líderes indígenas asesinados los tolupanes, y ahorita se ha agravado más el problema. Eso es en este caso es por la defensa de los bosques, ¿no? Entonces vivimos una situación bastante preocupante, creo yo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y una pregunta que tiene vínculo con lo que usted menciona, en cuanto a los bosques, ¿existe un conflicto social detrás de los incendios forestales? Sí, en los bosques de los pinos, Casi no le escuché, ¿no? Disculpe. que si ya existe un o sea que ya existe un conflicto social detrás de los incendios forestales en los los bosques de los pinos. Existe un conflicto social detrás de los incendios forestales en los bosques de pinos. Sí, se han dado algunos conflictos, más que todo en las zonas cercanas a las ciudades. Eh, Algunos incendios forestales se ha acusado de que son provocados por empresas lotificadoras de terrenos que construyen, ¿verdad?, viviendas, generalmente para las clases altas, que se van a vivir, les gusta irse a vivir fuera de la ciudad, a lugares donde pues hay alguna cercanía con los bosques, pero al parecer también, según algunas de las acusaciones, era que provocaban incendios como para despejar más el terreno, ¿no? Y construir viviendas de lujo, ¿no? Ese conflicto se dio sobre todo aquí en Tegucigalpa. Hubo hasta movilizaciones, tomas de carreteras en la zona de La Tigra, porque se decía que todos esos incendios eran provocados por estas empresas y por los grandes inversores, ¿verdad?, que están involucrados en estos proyectos. Entonces, ahí es donde se ha visto así a nivel público el conflicto con esto de los incendios. Muchísimas gracias, profesor. Y yo le doy el pase al profesor Wilson, también agradeciéndole a todos y todas los que han participado haciendo comentarios o bien preguntas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Weiner, por gestionar la sección de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a Rolando por sus respuestas. Son respuestas muy interesantes que dejan pensar mucho acerca no solamente de el caso particular del asesinato de Berta Cáceres y su vinculación con el conflicto ambiental en Honduras, sino que también porque nos ha puesto a pensar sobre los riesgos que implica hacer una historia de tiempo presente y urgente, una historia que aborda problemas y temas de urgencia que tienen que ver con eh, conflicto social, que tienen que ver con desigualdades, que tienen que ver con ejercicios del poder de diferente tipo. Muchísimas gracias también a todas y a todos aquellos que estuvieron conectados durante este espacio de debate. Antes de despedir la actividad, quisiera recordarles también que después de Semana Santa, después de las vacaciones de Semana Santa, tenemos una charla
dedicada al caso del norte de Costa Rica. Voy a permitirme reproducir el banner para que lo tengamos presente, por favor. En un momento se los muestro. Muy bien, creo que la están viendo, ¿verdad? La conferencia es Personas que habitan en una zona fronteriza al norte de Costa Rica, un estudio de caso que está impartida por Margarita Torres, académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Es el martes 6 de abril, justo en 15 días, ¿verdad? A esta misma hora, a las 10 de la mañana. Así que quedan cordialmente invitados y cordialmente invitadas para que accesen en ese momento. La próxima semana vamos a anunciar el segundo ciclo de charlas de este seminario Historia Aplicada, así que también por favor manténganse pendientes de las redes sociales de la maestría. Tendremos también un par de temas de naturaleza ambiental y que tienen que ver con la realidad centroamericana, sin duda alguna. Rolando, muchísimas gracias por el tiempo que sacaste, por la preparación de tu presentación. Ha sido muy interesante y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar nuevamente en el futuro con más calma y con más tiempo acerca de toda esta dinámica, la conflictividad socioambiental para el caso de Honduras y también para el caso centroamericano. Somos una región en la cual el conflicto está emergiendo, se está radicalizando y es un tema en el que los historiadores y las historiadoras tenemos que tener una posición eh, y una posición bien informada y una posición política al respecto. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos entonces en 15 días. Hasta luego.